El aroma del café recién hecho se mezclaba con la brisa ligera de la tarde. Afuera, la ciudad seguía su ritmo acelerado, pero dentro de aquella cafetería, todo parecía detenerse en un instante de tranquilidad. Me encontraba allí, sentado junto a la ventana, observando a la gente pasar sin realmente verlos. Mi mente divagaba, atrapada en pensamientos dispersos, hasta que mis ojos se posaron en una figura al otro lado del lugar. Era un hombre de cabello oscuro con algunas hebras de gris en las sienes, vestido con una chaqueta elegante pero algo gastada. Su postura relajada, la forma en que sostenía su taza con ambas manos, incluso la expresión de su rostro, todo me resultaba extrañamente familiar. Sin embargo, no lograba recordar de dónde lo conocía. Un impulso inexplicable me llevó a levantarme y acercarme a su mesa. Al principio dudé. ¿Y si me estaba equivocando? Pero algo dentro de mí insistía en que debía hablar con él. Disculpe, no quiero parecer extraño, pero siento que lo conozco de alguna parte. Man, eso es curioso, porque yo también siento que te conozco. Nos quedamos en silencio por un momento, como si ambos tratáramos de encajar las piezas de un rompecabezas perdido en la memoria. Finalmente, él señaló la silla frente a él. Man, siéntate, tal vez entre los dos podamos recordar. La conversación comenzó con cortesía, con preguntas triviales sobre nuestras vidas, hasta que poco a poco, las palabras tomaron otro rumbo. Algo en su voz, en su forma de hablarme, despertó un eco en mi interior. Fue entonces cuando la imagen de un pasado lejano se abrió paso en mi mente. Rubén. El nombre surgió en mi cabeza como un susurro de la memoria. Mi respiración se entrecortó. Mis manos se cerraron en puños sobre mis piernas. Rubén. Mi voz apenas fue un murmullo. Él parpadeó, sorprendido. Luego, su sonrisa se tornó más cálida, más genuina. Sí, así me llamo. El aire pareció volverse más pesado. No podía creerlo. Frente a mí estaba el hombre que cuando yo tenía apenas 14 años, me había tendido una mano en mi peor momento. Aquel que me había escuchado sin juzgar, quien con su mera presencia me hizo sentir menos solo en un mundo que parecía derrumbarse después de la muerte de mi madre. «No puede ser», murmuré, sin saber si estaba emocionado o abrumado por la revelación. «Eres tú». Rubén me observó con ternura, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. «Ha pasado mucho tiempo, Ethan». Y en ese momento, supe que el destino nos había dado una segunda oportunidad. Los días siguientes al reencuentro con Rubén fueron una mezcla de emociones y pensamientos que no lograba descifrar del todo. Al principio, nuestros encuentros parecían meras coincidencias. Nos cruzábamos en la misma cafetería, en la librería de la esquina, o incluso en el parque donde solía ir a despejar mi mente. Pero con el tiempo, la casualidad se convirtió en intención. Comenzamos a mandarnos mensajes, proponiendo encuentros bajo el pretexto de seguir poniéndonos al día, aunque en el fondo ambos sabíamos que había algo más. Había una comodidad natural en su presencia, como si el paso de los años no hubiera desgastado la conexión que habíamos tenido cuando yo era un adolescente en busca de respuestas. Era casi mágico cómo descubríamos que compartíamos tantas cosas en común. La música que nos emocionaba, la pasión por los libros antiguos, el placer de una conversación tranquila en una noche lluviosa. La manera en que ambos, sin darnos cuenta, ordenábamos el café de la misma forma o disfrutábamos el silencio sin necesidad de llenarlo con palabras innecesarias. Con el tiempo, aquella relación, que al principio no tenía forma ni definición, comenzó a tomar un matiz distinto. Yo mismo lo sentía, una atracción sutil pero innegable hacia Rubén. Al principio, lo atribuía a la admiración, al cariño que siempre le había tenido. Pero cuanto más pasaba tiempo con él, más difícil era negar que lo que sentía iba más allá de una simple conexión del pasado. Sin embargo, Rubén parecía querer mantener cierta distancia. Aunque era amable y cálido, a veces notaba cómo se reprimía, como si tratara de controlar algo dentro de sí mismo. Pero esa barrera que intentaba levantar entre nosotros no tardó en desmoronarse. Una noche, después de un día particularmente largo, terminé en su apartamento por una invitación espontánea. Había cocinado algo sencillo, insistiendo en que yo probara su famosa pasta casera. Nos movíamos en la cocina con una naturalidad asombrosa, como si hubiéramos hecho esto toda la vida. Fue en ese momento cuando sucedió algo tan mínimo, pero tan poderoso. En un descuido,
Nuestras manos se rozaron al mismo tiempo que intentábamos alcanzar la misma cuchara. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. Rubén se quedó inmóvil por un instante, como si también lo hubiera sentido. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. No dijimos nada, pero en ese silencio todo estaba dicho. Desde entonces, los momentos como ese comenzaron a repetirse. Un roce de manos al pasar un libro, una mirada prolongada que ninguno de los dos rompía primero, una carcajada compartida que se sentía más íntima de lo normal. Sin darnos cuenta, habíamos cruzado una línea invisible. Rubén ya no intentaba alejarse tanto. Y yo, sin quererlo, me estaba enamorando de él. La vida tiene una forma cruel de darnos lo que queremos y al mismo tiempo arrebatárnoslo con la misma facilidad. Hasta ese momento, todo con Rubén había sido una mezcla de emociones nuevas, sentimientos que no terminaba de comprender del todo, pero que me llevaban a desear cada vez más su cercanía. Nunca me había sentido así con nadie. Nunca me había permitido sentir así. Pero entonces, en una conversación casual con mi padre, la realidad me golpeó como un vendaval implacable. Estábamos en la casa de mi infancia, un domingo cualquiera. La conversación se había desviado hacia el pasado de mi padre, sobre sus amores de juventud, sobre las personas que alguna vez habían sido importantes para él. Entre nombres y anécdotas sin importancia, de repente mencionó uno que me dejó sin aire. Rubén. Sí, él fue muy importante en mi vida hace muchos años. Mi respiración se detuvo. ¿Qué dijiste?, pregunté, mi voz apenas fue un murmullo. Rubén, fuimos algo más que amigos cuando éramos jóvenes. Mi padre rió con nostalgia, sin notar cómo la sangre se me helaba en las venas. Pero ya sabes, las cosas no siempre salen como uno espera. Al final, cada uno siguió su camino. El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. No podía ser, no podía ser. Rubén. Mi Rubén. Me levanté con torpeza, sintiendo que el aire se me escapaba. Apenas escuché cuando mi padre me preguntó si estaba bien. No podía pensar con claridad. Necesitaba respuestas. Necesitaba hablar con él. Esa misma noche, fui a su departamento sin avisar. Cuando abrió la puerta y me vio, su rostro se tensó de inmediato, como si ya supiera lo que iba a decir. «¿Sabías, verdad?», fue lo primero que solté, incapaz de contener la rabia y la confusión en mi voz. Rubén bajó la mirada, con una expresión de culpa en el rostro. «Ethan, dime la verdad. ¿Lo sabías?». Silencio. Y entonces supe la respuesta. «¿Por qué no me dijiste nada?». Mi voz tembló, sintiendo cómo la traición se mezclaba con el dolor. «¿Desde cuándo lo sabías?». «Desde el principio», murmuró, casi en un susurro. Un nudo se formó en mi garganta. «¿Y aún así me dejaste sentir todo esto por ti?». Rubén apretó los labios, como si estuviera debatiéndose entre decirme la verdad o simplemente dejarme ir. Finalmente, suspiró y me miró a los ojos. «No quería que lo descubrieras así. No quería que esto te hiciera daño. Pero me lo hiciste de todas formas», susurré. El dolor se enroscó en mi pecho. Una parte de mí quería odiarlo por no decirme la verdad antes. Pero otra parte, más profunda y aterradora, solo quería que esto no cambiara nada. Pero lo cambió. Desde ese momento, todo lo que había sentido por Rubén se volvió una lucha interna constante. ¿Cómo podía seguir viéndolo igual, sabiendo que él había sido parte del pasado de mi padre? ¿Cómo podía justificar mis sentimientos cuando todo parecía estar mal desde el inicio? No solo era el miedo a lo que mi padre pensaría si lo descubría. También era la angustia de ser visto como alguien que se estaba metiendo en la historia de otra persona, como si estuviera robando algo que no me pertenecía. Rubén lo notó. Se volvió más distante. Las conversaciones que antes fluían con facilidad, ahora estaban llenas de silencios incómodos. Las miradas que antes eran cálidas y cómplices se convirtieron en miradas llenas de dudas y culpa. Y entonces, un día, sin previo aviso, lo dijo. «No podemos seguir con esto, Ethan». Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. «¿Por qué?». «Porque te está destruyendo. Y porque, aunque no lo digas, en el fondo también te duele». «Pero yo...». «No digas nada». Su voz era suave pero firme. «No quiero hacerte daño, Ethan. Nunca quise hacerlo». Sentí que las lágrimas quemaban mis ojos.
pero me negué a dejarlas caer. «¿Entonces esto es todo?». Rubén no respondió. En su mirada ya estaba la respuesta. Me giré y salí de su departamento sin mirar atrás. Pero lo cierto era que, mientras caminaba sin rumbo por las calles frías de la ciudad, mi corazón gritaba por él. Pasé días sumido en la incertidumbre, tratando de evitar la inevitable conversación que sabía que debía tener con mi padre. Pero por mucho que intentara ignorarlo, el vacío que Rubén había dejado en mí era demasiado grande como para seguir huyendo. No podía perderlo así, no sin luchar. Una tarde, después de darle vueltas una y otra vez en mi cabeza, tomé una decisión. Hablaría con mi padre. Me senté frente a él en la sala de estar de su casa, con las manos entrelazadas y la garganta seca. «Papá, hay algo que necesito decirte», dije con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Mi padre dejó a un lado el libro que estaba leyendo y me miró con curiosidad. «¿De qué se trata, hijo?». Respiré hondo antes de soltar la verdad. «Estoy enamorado de Rubén». Por un instante, el mundo pareció detenerse. Mi padre parpadeó varias veces, como si intentara procesar mis palabras. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. «¿Rubén? ¿El Rubén que yo conocí?». «Sí», afirmé, con un nudo en la garganta. «Sé que esto puede parecer extraño. Sé que él fue alguien importante en tu vida, pero ahora lo es en la mía». Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y desconcierto. Esperé un estallido, un rechazo, cualquier cosa que me confirmara mis peores temores. Pero en lugar de eso, mi padre tomó aire lentamente y se frotó la frente. «No voy a mentirte, Ethan. Es impactante escuchar esto, pero…». Hizo una pausa y me miró con seriedad. «La vida sigue adelante. Lo que pasó entre Rubén y yo quedó en el pasado. Lo que importa es lo que sientes tú ahora». Mis ojos se abrieron con incredulidad. «Entonces, si él es importante para ti, entonces eso es lo único que cuenta», dijo con una sonrisa leve. «Solo quiero que seas feliz». La presión en mi pecho desapareció de golpe, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo. Tenía la aprobación de mi padre. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Fui a buscar a Rubén. Cuando abrió la puerta y me vio, supe que había estado esperándome. «¿Ethan?», murmuró, con la voz cargada de emoción contenida. «No te alejes de mí», dije entrando sin esperar una invitación. «No quiero perderte». Rubén cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de ordenar sus pensamientos. «Ethan, esto es un error. No podemos ignorar lo que significa». «Lo que significa es que nos amamos», interrumpí. «Y mi padre lo sabe. Hablé con él». Rubén levantó la vista de golpe. «¿Se lo dijiste?». «Sí, y me dijo que lo único que le importa es mi felicidad». Por primera vez en mucho tiempo, vi una grieta en la armadura de Rubén. Sus ojos reflejaban una lucha interna feroz. «Rubén, por favor, no huyas». Él exhaló con fuerza y pasó una mano por su cabello. «¿Y si nos equivocamos? ¿Y si esto nos hace daño?». Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos. «Lo único que me hace daño es la idea de perderte». Hubo un silencio largo, lleno de palabras no dichas. Y luego, finalmente, Rubén dejó escapar un suspiro, como si estuviera soltando el peso del pasado. «Si vamos a hacer esto, lo haremos bien», dijo. «Juntos». Y con esas palabras supe que había ganado la batalla más importante de mi vida. Desde aquel día, todo cambió. Ya no había dudas, ni sombras del pasado que nos mantuvieran separados. Rubén y yo decidimos seguir adelante, sin importar los prejuicios ni los murmullos de quienes no entendían nuestra historia. El mundo no tardó en reaccionar. Algunos conocidos nos miraban con recelo, otros con curiosidad, y hubo quienes no pudieron evitar hacer comentarios llenos de juicio. Pero ninguno de esos gestos o palabras tuvo el poder de hacerme dudar. Lo único que importaba era lo que sentíamos el uno por el otro. Mi padre, quien al principio había sido mi mayor temor, se convirtió en nuestro mayor apoyo. No solo aceptó nuestra relación, sino que también me dio la seguridad que necesitaba para enfrentar cualquier obstáculo. «El amor es amor, Ethan», me dijo un día. «No importa de dónde viene ni a quién pertenece. Si es real, merece ser vivido». Y el nuestro era real. Las noches con Rubén se volvieron más tranquilas, más llenas de risas y complicidad. Ya no había miedos en sus ojos cuando me miraba, ya no había distancia entre nosotros cuando nos tocábamos.
Nos habíamos permitido amarnos sin restricciones, sin preguntas, sin condiciones. No buscábamos la aprobación de nadie más. Nuestra felicidad no dependía de la aceptación de la sociedad, sino de la certeza de que estábamos juntos por la razón correcta, porque lo queríamos, porque lo necesitábamos, porque era lo que nos hacía sentir vivos. El pasado ya no era una sombra entre nosotros. Rubén no era el ex de mi padre. Era el hombre que amaba, mi compañero, mi hogar. Un día, mientras caminábamos de la mano por la ciudad, sintiendo las miradas de algunos transeúntes, Rubén se detuvo y me miró fijamente. ¿Alguna vez te has arrepentido de esto?, preguntó en voz baja. Sonreí, entrelazando mis dedos con los suyos. Ni por un segundo. Él exhaló suavemente, como si esas palabras fueran el único ancla que necesitaba. Luego, sin importarle quién nos viera, me tomó por la cintura y me besó con una ternura que lo decía todo. El amor no tenía reglas, no necesitaba permiso, y nosotros habíamos elegido amarnos sin importar nada más.